Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, bienvenidos a este podcast. De verdad que es siempre de bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo, aprendiendo juntos. Y bueno, siempre te vamos a animar a poder compartir lo que aprendes, así como, bueno, a mí me gusta poder ver como Sophie, por ejemplo, ahora que está en este momento compartiendo con nosotros y que va a compartir con nosotros Efesios capítulo 3. eh, Siempre es bueno que podamos compartir con más personas lo que aprendemos. Y a veces hay cosas que no entendemos, hay veces que hay preguntas que se nos vienen o que hay preguntas que se nos vienen a otros. Entonces siempre es bueno tener material o tener alguna ayuda en ver cómo poder explicarle a otra persona. Y si somos de bendición para ti, siempre es bueno que puedas compartirlo con otras personas, también para poder ser de bendición y poder seguir creciendo. Y quiero aprovechar que aquí está Sofi para saludarte. ¿Cómo te va? Hola Mauri, bien, gracias a Dios, acá ocupadita de unas cosas del cole y saliendo de otras cosas, exámenes y así, pero feliz de estar acá con ustedes en otro podcast más. ¿Y tú? Pues bien, gracias a Dios, saliendo igual del trabajo con bastantito que hacer, igual en la red. Gracias a Dios estamos planificando ya el campamento que normalmente hacemos en agosto. Hoy queremos hacerlo presencial después de un año que no se hizo campamento presencial. Y bueno, por si acaso no conocías a Sophie, Sophie está estudiando en el colegio. Bueno, yo la conozco desde bien chiquita y ya casi va a salir también. Y bueno, me alegra también ver cómo crecen, ver que aprenden y ver que comparten. Y a veces es un reto, vea, porque no sé en qué momento nos estás escuchando, si en tu casa, manejando, en la universidad, o en qué momento nos estás escuchando. Eh, pero es siempre bueno poder apartar un tiempo para poder aprender y escuchar también de la palabra. Y ese creo que también es un tiempo clave, ¿vea? En el que puedes compartir. Y gracias, Sofía, por hacer el tiempo. Yo sé que estás ocupada, que tienes un montón de cosas, pero gracias por apartar ese rato para estar este momento juntos, compartiendo. Bueno, gracias también a todos los que están acá escuchando por su tiempo y todas las ganas que tienen para estar dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para decirles a través de nosotros. Y bueno, para empezar con Efesios 3, para ponerlos en contexto, Éfeso se había enfriado, entonces Pablo se preocupó. Y creo que eso de enfriarnos es un problema que todos podemos llegar a tener. Y es por eso que es súper importante seguir cuidando nuestra relación con Dios. Pero como habíamos estado estudiando en capítulos anteriores y podcasts anteriores, Pablo menciona todo lo que somos en Cristo y las bendiciones que tenemos. Es decir, como que él ejemplifica cuál es nuestra identidad. Y es bonito recordar todo eso, que somos en Cristo como sus hijos y todas las bendiciones que Él nos da. Pero en este capítulo Pablo estaba sufriendo porque estaba en la cárcel. Pero aquí lo interesante es que su sufrimiento tuvo sentido. Y quizá muchas veces en tu vida tú te encontrás en circunstancias diferentes. Yo no sé, que no pasaste algún curso en la U, o que perdiste algún familiar, tenés alguna enfermedad grave. Pero aquí vamos a aprender que cuando uno está de la mano de Dios y cree en Él, el sufrimiento tiene un propósito y vale la pena. Y bueno, Pablo decía de que él era prisionero de Cristo, pero él hace referencia a que por compartir de Él ahora se encuentra encarcelado, pero no lo hace como queja, sino que él genuinamente estaba dispuesto a sacrificar o sufrir lo necesario por amor a Cristo. Y eso es súper retante. Yo no sé, quizás a veces no estamos dispuestos a sacrificar cosas tan pequeñas como, yo no sé, levantarte más temprano para tener tu tiempo con Dios, o dejar de ver algún programa para escuchar alguna prédica y así. Pero para entender el por qué estaba en la prisión, él empieza a explicar un misterio. Y bueno, si te vas adelante, él a partir del versículo 8 empieza a decir que ese misterio era que las iglesias iban a estar juntas, ya no iban a haber más
gentiles, más divisiones de las que habían antes, sino que todos iban a ser unos solos. Y me gusta bastante el 9 porque dice: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el inicio. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y luego él dice de que él como que no se ve como superior, sino que es humilde, porque dice de que él, siendo el menos apropiado, Dios lo había tomado para esto. Y quizás muchas veces uno se puede llegar a sentir así, que uno tiene defectos y eso, y cómo Dios me va a usar, pero Dios ve el corazón, y el corazón de Pablo estaba dispuesto a seguir compartiendo, a usar todo ese sufrimiento para poder alcanzar a otras personas y compartirles que el sufrimiento con Dios sí tiene un propósito, puede ser llevar a otros al evangelio. Y juela, qué privilegio que tu vida pueda reflejar el amor de Dios y puedas transmitir, a pesar de que estés en circunstancias difíciles, que Dios siempre es fiel, porque quizá aunque, no sé, tengas problemas económicos o de salud o de educación, Dios siempre te muestra su amor a través de otros que pueden orar por ti, que están pendientes de ti y así. Entonces, esa parte me gustó mucho. Cuando Pablo también está diciendo acerca de esa relación que permite Jesús con Dios, es interesante porque se muestra como el puente y como el único puente que permite una relación con Dios entre nosotros, la humanidad y Dios. Es el mismo puente que une a las personas que eran judías y los gentiles, que no somos gente judíos, y nos une en una iglesia. Y también a él lo une una situación que parece mala, pero que hay un propósito para las situaciones que Dios ha puesto en la vida de Pablo. Él estaba encarcelado, tú bien lo dijiste, y me llamó la atención cuando lo comentabas, que en ese momento estaba encarcelado, pero él no se centró en dar queja de esto. Y cuántas veces nosotros, en las situaciones que nosotros pasamos, nos dedicamos más a poner queja, decir por qué estoy pasando esto y qué tengo que hacer y yo qué he hecho de malo y un montón de cosas. Pero Pablo no, Pablo, en base a lo que él ya comprendía de su relación con Dios por medio de Jesús, de a dónde él estaba sentado a partir de esa relación con Jesús, él decía: el hecho que yo esté aquí prisionero y que esté sufriendo cosas tiene un propósito también por medio de Jesús. Él ha hecho que yo esté en esa situación. Y es que, aunque por ejemplo estemos en la universidad o estemos en el colegio o en el trabajo y sufrimos alguna presión por ser cristianos, pues hay un propósito a través de eso. Él dice, por ejemplo, gracias a Cristo y a nuestra fe, en el versículo 12, a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Él con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mis sufrimientos por ustedes, así que deberían de sentirse honrados. ¿Por qué? Porque a causa de Cristo nos ha relacionado. Y por ejemplo, tengo la oportunidad y la bendición de que he estado en ministerios juveniles desde el año 2010 como líder, y he visto crecer a varias personas, y para mí ha sido bonito ese cansancio que a veces uno tiene de un montón de cosas que uno hace. A veces es bonito tener como las consejerías, preparar las prédicas, preparar enseñanzas, preparar campamentos, capacitar, hablar y hacer un montón de cosas que a veces, quieras o no, lleva un montón de tiempo. Tú dijiste, hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar cosas. Pero es bonito cuando sentís que tiene un propósito, porque el Señor le da un propósito, y ver vidas transformadas, ver vidas cambiadas, ver vidas como el Señor está usando, creo que es algo muy bonito. Y creo que eso Pablo lo estaba entendiendo, y me puedo sentir identificado con él, porque realmente no hay nada más bonito que ver a personas crecer, a personas transformarse en ese proceso que el Señor lleva de transformación. Que claro, lo va a hablar después, porque él habla después del versículo 13, del 14 en adelante, él ora por crecimiento espiritual, y vamos a hablar un poquito más sobre eso en la siguiente parte. Pero creo que es importante que podamos entender que la base de todo eso era Jesús,
Y Jesús le daba el propósito a sus pruebas, tanto como a sus victorias, tanto así como a sus relaciones, ya sea personales o con Dios mismo. Entonces Jesús es ese enlace que nos hace falta a veces, bueno, que les hace falta a las personas que no son cristianas para poder tener mejores relaciones también. Y eso queremos animarte a poder mantenerte en la segunda parte del podcast para ir viendo también esa experiencia que Pablo está hablando, incluso de orar por el crecimiento de otras personas. Así que acompáñanos un ratito más para seguir del versículo 14 en adelante de Efesios capítulo 3. La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Gracias por seguir con nosotros en este podcast y por todo su tiempo. En esta parte vamos a seguir con Pablo, ora por crecimiento espiritual. Y quizá a veces muchos de nosotros no le damos la importancia o quizás podemos llegar a menospreciar la oración, pero eso tiene poder. Incluso Dios nos dice en su palabra, si hay 2 o 3 reunidos para orar, Él siempre nos escucha. Y qué bonito saber que Él está 24/7, que Él siempre va a orar, que Él siempre va a escuchar y siempre está para nosotros. Pero está súper interesante eso de que Pablo busca que crezcan espiritualmente y les tenía mucho amor, porque para que tenga ese interés genuino, él realmente estaba interesado en que ellos mejoraran y eso. También siento que aquí uno puede dar mucho de su parte, porque a veces uno puede llegar a decir como, estoy bien en estas áreas, entonces aquí me quedo cómodo o cómoda, pero no se trata de eso. Se trata de cada día querer ser más como Cristo. Entonces, me gusta bastante que dice: pido en oraciones que de sus gloriosos e inagotables recursos la fortaleza con poder en el ser interno por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Me gusta porque dice: Cristo habitará en el corazón de ustedes. Y al hacer esto, nosotros podemos confiar plenamente en Él y no dudar de todos los planes que Él tiene para nosotros, sin importar que a veces pasen circunstancias difíciles. Y puede que mucha gente en tu entorno de trabajo o universidad te pueden decir: entonces, si Dios es bueno y Dios es amor, ¿por qué permite situaciones malas? Y eso es porque el mundo es malo. O sea, el mundo va a querer dañarte. El diablo anda como un león rugiente y él sí ve que está súper fuerte con Dios. Él no se va a andar fijando en gente que ya está perdida, porque ya está perdida, ¿verdad? Ya él no tiene interés. Se va a fijar en la gente que ve que ama genuinamente a Dios. O si no, mira a Job o a Elías, que tenían una súper relación con Dios, pero tuvieron que atravesar circunstancias difíciles y fueron probados. La cosa está en cómo vas a reaccionar ante esas pruebas. Te vas a acercar más a Dios, vas a echar más tus raíces en Él, como aquí dice en el versículo. Esas raíces las vas a hacer más profundas en su amor y vas a permitir que ser fuerte en Él, o te vas a desviar. Entonces, hay que tener cuidado. Y también te dejo como un reto que analices en qué estás echando tus raíces, si estás confiando más en ti o en otras personas, o dependiendo del dinero que tenés o de los conocimientos incluso. Entonces, aquí te dejo para que medites en eso y que dediques también el tiempo necesario para seguir construyendo tu relación con Dios. También, para seguir, en el 18 dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida
y el poder que proviene de Dios. Y como él decía, su amor es algo que quizás no podamos comprender totalmente porque es tan grande y va súper ligado a su misericordia. Y si nosotros podemos transmitir ese amor, podemos ser de bendición y podemos ser como canales que Dios use para transformar a las personas. Y si nosotros tenemos ese amor para con las otras personas, sin importar nos traten bien o mal, vamos a poder alcanzarlas con la ayuda de Dios y vamos a demostrar todo este crecimiento espiritual, pero también vamos a quizás animarlas y que ellos vean que somos diferentes y que cada día nos parecemos más a Dios. Fíjate que es interesante cuando dice que Él desea que experimentemos el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y creo, porque me llamó la atención cuando estabas diciendo como, bueno, hay personas que te preguntan, pero ¿y si Él es amor, por qué permite lo malo? ¿Y si Él es así, por qué permite esto? ¿Y si Él lo sabe todo, por qué hizo esto? Es interesante porque se nos vienen tantas preguntas, tantas preguntas, que probablemente mucha gente lo que quiere es comprender antes que creer. Es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando estaba chiquito y no quería algo, por ejemplo, no quería probar alguna comida, mi mamá me decía, ¿y cómo sabes que no te gusta si no lo probas? Entonces yo decía, no, porque a mí no me gusta, no sé qué, ya estaba chiquito. Me pasa, por ejemplo, con la cebolla. No sé si a todos les gusta la cebolla, pero por ejemplo, de chiquito a mí no me gustaba para nada. Hasta que Rebe entró a mi vida y me dio a probar, porque a ella le encanta la cebolla y me gustó, porque lo probé. Y en sí es lo mismo con Jesús, o sea, debemos de creer en Él, debemos de tener fe, debemos de creer en lo que ha hecho, pero no podemos hablar mal de la experiencia con Jesús sin haberla tenido. Y muchas personas lo que quieren hacer es tratar de comprenderlo todo, pero no es así. O sea, llega un momento en la vida cristiana en la que, en que debemos de aceptar, en la que no podemos comprender todo. O sea, yo no puedo entender qué tan grande es Dios, no puedo entender cómo es Él, por qué acepta a unas personas que para mí son malas, cómo es su justicia, cómo es su verdad, cómo es que Él entiende y hace las cosas. Yo a veces no lo entiendo todo, pero debo de confiar en ese amor tan grande, como así lo decía el versículo 18. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Interesante cuántas dimensiones tiene, vea, el amor de Dios. Vea. Parece más de 4 dimensiones, pero es interesante cómo el amor de Dios es tan grande que no lo puedo entender. Yo estaba viendo hace poquito, en TikTok, que es demasiado famoso y tiene un montón de contenido, y alguien decía, es que demasiado amor para los hijos es malo, decía. Y en mi mente dije, qué increíble, o sea, se nos ha metido el pensamiento de que no logramos comprender el amor realmente como es, y como no lo entendemos, entonces pensamos que a veces incluso mucho amor es malo, pero es que el amor no es un sentimiento, no es una manera de decir sí a todo y nada más, que eso es lo que la gente quiere creer, que dice, como Dios nos ama, a todos nos tiene que salvar, entonces no comprendemos qué es el amor. Como Dios nos ama, entonces no nos puede permitir que nos pase cosas malas o que pasemos por pruebas. No, eso no es amor. Amor tiene que ver muchas más otras cosas, más que solamente que todas las cosas se vayan bien. Entonces, como es a veces tan complicado comprenderlo, pero es más importante que podamos, así como dice el versículo 19, mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande de comprenderlo. Entonces, cuando lo experimentemos, seremos completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Y ese era el anhelo de Pablo, que experimentemos el amor de Dios. Y eso también, yo te dejo un reto, así como Sofi, y para ir concluyendo también este podcast, experimenta el amor de Dios. Eso es lo que te quiere decir. Te quiere decir, mira, yo he experimentado el amor de Dios, el amor de Jesús, que hoy me permite tener una relación con Dios. Experimento el amor de Jesús, que hoy tengo relación con otras personas. Experimento el amor de Jesús, que hoy entiendo por qué paso las pruebas.
yo quiero que ustedes experimenten el amor de Jesús. Que no lo oigan, vea, que no le cuenten, cualquiera si no les mentiría, vea, sino que de verdad que experimenten en carne propia eso de qué es estar cerca de Jesús, vea. Y entonces poder tener una vida completa. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Totalmente de acuerdo, porque es algo más de experimentar. No es como que yo te pueda explicar y dar una lista de el amor de Dios es así, no es así. No, o sea, es algo que cada uno tiene que experimentar en momentos difíciles, en momentos buenos y todo. Entonces es súper bonito y Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, no importa las veces que quizás le hemos fallado. Él siempre va a querer demostrarte su amor, pues, ya sea a través de personas, de situaciones, de experiencias. Y es súper bonito también dejar que Él te muestre ese amor, porque a veces siento que quizás nosotros podemos estar como incluso que no nos dejamos querer, por así decirlo, que estamos como ariscos, por así decirlo. Entonces es como, puchica, uno tiene el amor de Dios, tiene la misericordia, y como es que a veces no aprovecha eso, ¿verdad? Y también aprovechar para compartirlo con otras personas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que has visto matrimonios que han durado y decís, puchica, qué bonita su relación, cómo se aman, yo quiero algo así. Entonces, qué bonito podría ser que tú transmitas eso con tu vida, con tu relación con Dios. Decir, hey, yo veo que esta persona está súper cercana a Dios, cómo la busca, cómo Dios le es fiel, y que a pesar de todas las cosas que han pasado, esa persona sigue firme. Qué chivo sería que pueda ser de ejemplo y animar a otras personas a que tomen el reto de ser cristiano. Porque el ser cristiano a veces erróneamente la gente lo pinta como, no, ya no vas a tener problemas ni nada. Y esto precisamente es de lo que nos habla Pablo, que sí van a haber problemas, pero no van a ser así de feos porque no los estamos afrontando solos. Tenemos a Dios y tenemos un propósito en medio de todo el sufrimiento y también de las cosas buenas. Incluso hay otra forma en la que a veces se presenta en la vida cristiana, como vas a tener que dejar todo lo divertido de la vida. Y no es así, sino que tu manera de ver la vida cambia a una vida con propósito. Es interesante porque Él nos da un propósito, nos da un sentido, nos da seguridad, nos da la salvación y nos da un montón de cosas. Entonces, lo que queremos dejar ahora es: experimenta el amor de Dios, el amor de Jesús en tu vida. Que no te lo cuenten, sino que tú lo hagas personalmente. Así que muchas gracias por apartar ese tiempo para escuchar, compartir lo que has aprendido el día de ahora, ya sea en redes sociales o con un amigo o una amiga o con un familiar incluso, o con tus papás o con alguien que es cercano a ti, que pueda ser también de bendición. Así que ánimo y muchas gracias, Sofi, perdón por ese tiempo también. Gracias, adiós, que tengan un bonito fin de semana. También nos vemos. Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.